Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia de Miguel. Vamos a seguir grabando y vamos a compartir la clase completa seguramente en el día de mañana. Así que, si te parece, Miguel, Sí, retomamos. sí, lo único que yo creo que no voy a dar la clase exactamente porque sería ya larguísima, se ha prolongado mucho lo anterior, se me ha ido un poco de las manos, no creí que fuera a irse tanto. Entonces lo mejor es que cuente rápidamente alguna cosa interesante relacionada con esto y podríamos dejar también un buen espacio de diálogo, ¿no? Porque se han dicho, por lo que he visto, cosas muy interesantes en el chat, hay gente que tiene muchísimo que aportar, entonces yo simplemente voy a apuntar algunas cosas interesantes, dejar ahí hilvanado, por así decirlo, y me gustaría más hablar entre todos un poco, ¿no? Entonces, recordad un poco para situarnos, tengo que hacer esta introducción, que yo había dicho que lo que a mí me parecía más interesante de los laberintos, que decía yo que era un problema óptico, es lo que ellos muestran y nosotros no queremos ver, que lo hemos recorrido a través del juego, el poder y el ornamento, y luego estaba lo que ellos esconden y nosotros no queremos sondear, es decir, y lo que ellos esconden, lo que se esconde en todos los laberintos, son los laberintos occidentales, quiero decir, es el Minotauro y es Ariadna, ¿no? Y nosotros eso no lo queremos sondear, ¿no? Y basta con, repito, coger los libros canónicos sobre laberintos, Umberto Eco, Sant'Arcangeli y algunos otros, y realmente uno encuentra que mm, no se desarrolla nada el tema del hilo de Ariadna, y desde luego el tema de la monstruosidad hay que irse a autores no especializados en laberintos, ¿no? Como, claro, grandiosos, como George Bataille, Francis Bacon, el tema de Picasso y el Minotauro, hay que irse a temas tangenciales al laberinto, pero que la bibliografía sobre laberintos no trata. Siguen el tema del monstruo con todo lo que eso implica, no tratan. Bien, de esos dos temas que quedaban, yo había hecho una clase que era sobre el tema del libro de Ariadna y a dónde nos lleva, a dónde va, que no voy a poder mostrar, o sea, simplemente abocetar, ¿no? Hecha esa introducción, me gustaría que hubierais algunas imágenes, ¿no? No sé yo si la puedo dejar así o preferís pantalla completa. Si pudiera ser así, casi lo prefiero, Rosario. Si así está bien, porque voy viendo la continuidad para pasar rápido, ¿no? Y como no voy con el discurso y voy a ir saltando de una a otra, prefiero en vez de poner pantalla completa, dejarlo así. Sí se ven, si no, cambio a pantalla completa. ¿Es Rosario? Me parece bien. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, pues yo quería empezar por aquí porque mirad, aquí este es el único laberinto, bueno, hay algunos otros más, pero este es el primer laberinto, este es el de San Reparatus en Orleans, el que os he mostrado antes, el plano tan impresionante ornamental, donde aparece representado el monstruo y la mujer y el hilo de Ariadna, ¿no? Veis que hay un hilo de Ariadna, un trocito de hilo de Ariadna que nos indica el camino. Es absolutamente irrelevante, porque como es un laberinto univiario, pues no hay necesidad de que nadie nos marque el camino. Ya digo, el camino, hago un micro por ahí. Miguel, disculpa, no se están viendo las imágenes que querés compartir. Ah, perdón. Tendrías que, claro, tendrías que compartir pantalla. Claro, claro, es verdad. Pensé que estaba puesto, perdonad. ¿Ya se ve? Ahí sí. Vale, ¿lo puedo dejar así como decía antes o necesitáis pantalla completa? No, yo creo que está bien, si no les molesta que se vean los Vale, slides del perfecto. costado. Perfecto, porque yo sí puedo saltar y ir más rápido. Bien, ahí tenéis ese laberinto que os estaba diciendo, donde aparece representado el hilo de Ariadna. Y en cierto modo también el monstruo, puesto que lo que vemos aquí en el interior, en el lugar que ocuparía el Minotauro y el monstruo, es un juego de palabras, es decir, una monstruosidad, una alteración del lenguaje.
Es un caso rarísimo, no tanto por el monstruo, porque el Minotauro sí que está representado en varias ocasiones, pero por representar el hilo de Ariadne, como os decía en este caso, además absolutamente innecesario, ya que el camino es el hilo, al ser un laberinto de una sola vía, un ideario, ¿no? En cualquier caso, ese laberinto sinuoso, ese hilo que sigue el camino, pero a su vez serpentea por él, es verdaderamente inquietante. Entonces, yo quería haber planteado O estaba en el baño, siempre ni cuando fui a esa... el tema de los No, laberintos, ahora subía, laberintos de la mirada, laberintos que son en forma de hilo, ¿sí? Para ello, empezar con cómo se imponen esos laberintos en la modernidad, cómo los hilos de la mirada generan en cierto modo un laberinto, el hilo de Ariadna, un laberinto ajeno a cualquier arquitectura, ¿sí? Donde, por decirlo de alguna manera, es la mirada la encargada de fabricar ahora el laberinto. Sin eso no entendemos nada del arte contemporáneo. Es decir, el arte contemporáneo no es que pinte laberintos, represente laberintos, sino que su estructura formal es en sí misma un laberinto, porque reclama del espectador que mire con ojos de laberinto. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Este es un cuadro de un alumno de David, Girodet, famoso, niño estudiando sus rudimentos de enseñanza, que hizo en 1800, en el momento en que Napoleón va a empezar a ser ya primer cónsul y posteriormente emperador, en el momento en el que se ha cancelado la Revolución Francesa, y la parte más, digamos, agresiva de la Revolución Francesa, y Francia se encamina hacia el imperio, ¿no? Y Girodet pinta este cuadro, que es un cuadro de infancia, donde muy prerromántico, casi ya inserto totalmente en el romanticismo, con esta mirada que van a lanzar a la infancia, donde hace una cosa verdaderamente rarísima. Yo cuando descubrí este cuadro me quedé muy impresionado, ¿no? Tenemos al niño que digamos que esto es como un bodegón, por decirlo en cierta manera, que nos muestra a través de los objetos el alma del niño. Entonces tenemos un violín, tenemos un trozo de pan, tenemos una mariposa, tenemos un libro de gramática que el niño ha llenado con caricaturas, tenemos un lápiz que es con el que ha hecho las caricaturas. Es decir, a través de los objetos recorremos el mundo del niño, lo que ha hecho, etc. Y Girodet hace una cosa verdaderamente asombrosa, que es el violín de 4 cuerdas, están, si miráis, las 4 intactas, pero ha dejado, como si fuera el espíritu del juego, una nuez colocada como puente de las cuerdas del violín, es decir, el niño ha estado ahí trasteando a su antojo, enredando el mundo, convirtiendo el mundo en juguete, y a su vez la pintura misma se ha contaminado de esa capacidad de juguete, puesto que ha dejado una cuerda de violín rarísima, larguísima, que recorre toda la composición de un extremo al otro. Veis que está en el mástil del violín, se enreda ahí, da vueltas, 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 vueltas. Una vez que has visto esa cuerda, ya no puedes dejar de mirarla, es hipervisible. Es decir, es como el detalle íntimo que te reclama la mirada, te absorbe como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y dices, es una cuerda que yo al principio pensé, es una cuerda que le ha saltado y ha representado la cuerda saltada. No, no, no. Están las 4 cuerdas y esto es algo que sobra, algo que no debería estar ahí. Una cuerda larguísima, insisto, que se enreda, da vueltas y va recorriendo todos los objetos y nos va llevando a través de la cuerda por todo lo que está pasando. En primer lugar vemos un escarabajo apoyado en las cuerdas del violín, seguimos, se acerca a la nuez, nos hace ver la nuez, reparamos en el juguete en que el niño ha utilizado el mundo como juguete y ha reformado el mundo usando cualquier cosa como juguete, hace una vuelta, llega al final del violín, se meten los papeles, nos hace verlos, la cuerda del violín, vemos las nueces rotas, pensamos, el niño ha estado merendando o comiendo nueces, vemos el pan, se enrosca alrededor del lápiz, nos hace verlo, sentirlo, paladearlo, es decir, si tuviéramos que trasladar esta línea al lenguaje de laberintos, pudiéramos decir que cada trozo recto es
un tramo recto y cada lugar en donde se detiene, ¿no? Y donde nos hace ver las cosas girando y girando en torno a sí mismo, es una deriva, perdón, es una encrucijada, es un lugar de lecciones, es un lugar de detención, ¿no? Sigue avanzando, se acerca al libro para que lo veamos, para que reparemos que el niño estaba aburrido, ya empezaba a hacer malicias en su libro de gramática, y la punta sigue ascendiendo por el sillón y finalmente detiene el vuelo de una mariposa y la clava contra el sofá. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué necesidad tenía de pintar esta cuerda? Inaudita. Jamás, no vais a encontrar ningún cuadro así, nunca. No responde a ningún género, no responde a nada. Esto es una, podríamos decir, una rareza. Una rareza puesto que se trata de, a través de ese recorrido por los objetos, mostrarnos el alma del niño. Si el niño nos parece melancólico, no sabemos por qué, a través de esa cuerda del violín vamos, digamos, rastreando la historia personal del niño. La única manera de explicarse esta cuerda es que es la materialización de nuestra mirada. Como si nuestra mirada tuviera rayos X, el Superman, y dejara un rastro imperceptible en el lienzo, eso es lo que hace la cuerda del violín, materializar nuestra forma de mirar. Así miramos las cosas, laberínticamente, generando pasillos, generando encuentros, generando encrucijadas. Y de repente Girodet ha sentido que lo importante del espacio pictórico ya no era solamente representar algo, mostrarlo, sino mostrar el funcionamiento mismo de la mirada. Lo que se ha pintado aquí es tanto un tema como el funcionamiento de la mirada. Se ha materializado la forma de mirar. Hay unas máquinas que usan ahora, hay witness, testigo ojo o algo así, que usan mucho en el departamento de la UNED de psicología, lo usan mucho para hacer estudios y que se emplea muchísimo en publicidad, que es una máquina, como si fuera un instrumento de oftalmólogo, que te colocan en los ojos y tiene la capacidad de mirar, de hacerte, digamos, un seguimiento de los movimientos de tu pupila. Entonces te ponen delante de una imagen y te dicen, a ver, mira esto. Entonces digamos que esa máquina tiene la capacidad de hacer justamente lo que vemos aquí, sacarte el registro de los movimientos imperceptibles de tu pupila. Claro, esto cuando la publicidad se ha adueñado de ello, os podéis imaginar el efecto que le sacan. Claro, verdaderamente impresionante. Algunos de los ejercicios que hicieron con esos, en concreto en la UNED, son increíbles. Por ejemplo, el cuadro de Velázquez de la fragua de Vulcano, hicieron un ejercicio de poner a gente a mirar y de ahí pueden sacar una serie de parámetros. ¿Qué es lo primero que mira la gente? ¿Qué es aquellos lugares donde la gente detiene más la mirada? En la fragua de Vulcano, por ejemplo, descubrieron que era verdaderamente maravilloso, maravilloso, que todo el mundo, lo primero que solía mirar, el lugar, el foco de atención fundamental, no era la figura de Apolo, no eran las caras, no era la dignidad de los personajes, no eran aquellos elementos que te introducen rápidamente en la historia, que te hacen coordinar la historia, sino aquellos momentos, instantes del cuadro, aquellos espacios del cuadro relacionados con el brillo, con la luz, con los destellos. Pues la gente lo primero que va a mirar es el destello de blanco que forma una especie de reflejo en el botijo que está colgado en una repisa goteando agua, o la luz que brilla en la fragua, en el interior de la fragua. Te quedabas verdaderamente, y ahí se sacaban patrones de comportamiento de la mirada. Te quedabas verdaderamente impresionado, como diciendo, todos los esfuerzos que han hecho la teoría académica para intentar explicarnos cómo se lee un cuadro, cómo se mira un cuadro, no sirven absolutamente de nada, porque son nada más que utopías en acción, es decir, pretensiones de un formalismo vacío que no se corresponde con la realidad. La realidad es algo más soterrado, subterráneo, de lo que no se habla y que está relacionado con estas pulsiones de mirar determinadas cosas. Y estas son las pulsiones que este hilo saca a la luz. No miramos primero el rostro del niño
sus caracoles en el pelo, sus rizos, ni si está triste o no, porque de un vistazo hemos descubierto que probablemente el niño no tenga mucho que aportar ahí, en esa cara. Lo que vamos a mirar es ese conglomerado de objetos donde nos detenemos y donde la imagen se vuelve laberinto. Laberinto sin paredes, laberinto porque es un hilo de Ariadna. Esto es algo que estaba muy presente, en cierto modo, en la tratadística del barroco, por ejemplo, a través de las imágenes de Abraham Bosch, que hace estos grabados para un libro de perspectiva, ¿no? Entonces vemos a los perspectores haciendo ejercicios de perspectiva con un curioso y rarísimo sistema, que es un sólido geométrico imaginario, del cual de cada vértice está sujeta una cuerda, un hilo, se supone que clavado al suelo, se supone que clavado, es decir, es imaginario, tenemos que imaginarlo. Entonces el espectador, para imaginar cómo funciona la pirámide visual, lo que hace es coger todos los hilos de ese sólido geométrico, tensarlos, juntarlos todos en un vértice sujeto en sus dedos, juntarlos en su ojo, llevar la punta del vértice a su ojo y desplegar de esa manera el cono perspectivo, ¿no? La pirámide perspectiva. Maravilloso para ver cómo funciona more geométrico, como diría Descartes, desde el punto de vista geométrico, la mirada, es decir, la construcción del objeto, pero desde luego inútil para descubrirnos cómo vaga, divaga, hierra y deriva la mirada en un cuadro, ¿no? Sin embargo, de esos hilos penden al otro lado, como veis, los trozos sueltos, es decir, aquella parte del hilo que no ha quedado tensada por la mano, lo que sobra del hilo, y hace laberintos en el aire, que me ha parecido siempre muy bonito, porque da la sensación de que ha dejado esos restos, esos residuos, aposta ahí, Abraham Bosch, para demostrar, en cierto modo, que hay dos miradas, la que fabrica geométricamente las cosas y la que se pierde en las cosas. La mirada que fabrica laberintos en las cosas, fabrica ondas, es decir, esa mirada residual, sobrante de Abraham Bosch, es con la que Girodet ha construido su cuadro. Es justamente el residuo, lo que sobra, lo que la mirada en Occidente no quería ni representar ni tematizar, es lo que ha cogido Girodet y ha tematizado explícitamente en su cuadro. Claro, una vez que hemos visto esto, yo este cuadro lo conozco hace tiempo, siempre me dejó impresionado y yo empecé a tirar del hilo, ¿verdad? La redundancia, a partir de esta obra, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hace esto? ¿Por qué tematizar el rastro de la mirada? ¿Por qué los hilos de la mirada, el laberinto de la mirada, debe aparentemente figurar en el cuadro? Obviamente porque justamente durante la Revolución Francesa se ha destruido el espacio plástico del Renacimiento. Pero no se ha destruido porque los pintores lo hayan destruido, se ha destruido porque David lo ha destruido. David, que en este instante, el profesor, el maestro de Girodet, reúne en su cargo todos digamos, todas las funciones que puede guardar un artista, no solamente de protección del patrimonio, etcétera, etcétera, sino que ha sido director de la Convención Nacional, presidente de la Convención Nacional, presidente del Club de los Jacobinos, encargado de montar las fiestas revolucionarias, donde se movía a más de 1 millón de personas, probablemente el creador de la bandera francesa, nada más y nada menos, que existía una bandera anterior, que él reordenó, es decir, ha sido el gran constructor del imaginario revolucionario y el gran constructor del imaginario francés, pudiéramos decir. Y durante estos años, justamente, empieza a realizar una serie de cuadros donde los personajes, como este que vemos aquí de Girodet, aunque más agresivo que Girodet, flotan en el vacío, no tienen espacio, no hay perspectiva y sobre todo, donde la pincelada se libera. Aquí vemos que la pincelada vuelve a ser otra vez una pincelada detallada, característica de la pintura neoclásica, pero durante el periodo revolucionario, en concreto durante el terror, David no hace eso. David pinta
casi hay algunos cuadros de revolucionarias, algunos retratos que hace que se diría literalmente que los ha pintado Matisse, literalmente. Alguno de ellos con una falda donde él directamente ha bofetado y la ha dejado plana, absolutamente plana, como si fuera el cloisonismo de Gauguin o ese planismo que desarrollará Matisse. Entonces tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Bien, se ha roto el espacio de la representación, se ha roto esa idea de que hay una perspectiva donde se ubican una serie de personajes que deben responder también a esa ridícula perspectiva. Y claro, al romperse eso también se ha roto la coordinación sintáctica del cuadro, de tal manera que, y la economía, por decirlo así, lingüística del cuadro, donde había unas cosas que valían mucho, que tenían mucha importancia a nivel expresivo, como eran los rostros, las manos, etcétera, ¿ya? Los ojos, eran los que nos daban la expresividad de un asunto, y se ha sustituido, y han aparecido, o ha irrumpido, objetos que van a empezar a contar la vida con más importancia que los sujetos, ¿no? Esto tiene mucha importancia en el taller de David, porque David hacía que sus alumnos no copiaran cuerpos en el taller, sino que copiaran muebles. Impresionante. Es decir, en el taller de David no se ponía un modelo y los alumnos le copiaban, sino que ponían sillas y los alumnos la copiaban. Era un lugar donde se volvía indiferente el sujeto del objeto. Bien, todo esto habría que estar horas para contarlo. El caso es que de repente en la pintura de David los objetos empiezan a adquirir una preponderancia que no tenían antes en la pintura de historia. En la pintura de historia los objetos eran, digamos, adminículos, aderezo, atrezo de las grandes emociones, de las grandes historias que había que contar. Pero cuando llega la revolución, o sea, cuando llegan los años duros de la revolución, eso cambia y por eso pinta, obviamente, el Marat, ¿no? Donde lo que tenemos de gran protagonista es un cajón de madera. ¿Sí? Un cajón de madera que además es uno de los cajones de maderas que él usaba en el estudio para poner a los alumnos a posar o que los alumnos pintaran. Bien, el asunto es que si nos parecía muy impresionante ver cómo en el cuadro de Girodet se había tematizado la mirada directamente, se había representado y tematizado la forma de mirar, el laberinto de la mirada directamente como un objeto más de la representación, ¿dónde podía haber aprendido esto Girodet? Y el caso es que, claro, lo ha aprendido aquí, evidentemente, ¿no? Es aquí donde esta idea de que la mirada se ha vuelto un laberinto, donde se ha hecho presente. Es decir, donde tenemos un laberinto en muchos aspectos sin arquitectura del laberinto. Es decir, esta idea de que el hilo de Ariadna nos demuestra que hay posibilidad de laberinto sin arquitectura se hace muy presente pictóricamente a través de esta tematización del laberinto como mirada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo mirar esto? Hay una elección muy fundamental que coordina todo el cuadro por parte de David, que es no meter a Charlotte Corday, a la asesina de Marat, ¿no? Por varias razones, políticas y relacionadas con la construcción de la imagen. Políticas porque a finales de 1793, durante el verano y el otoño de 1793, que es cuando se va a pintar el cuadro, el año del terror por excelencia, los clubes femeninos van a ser clausurados, la revolución le da la espalda a las mujeres y las mujeres empiezan a ser condenadas, ¿no? Y por lo tanto representar a una mujer matando a Marat con el puñal en la mano explicaría la escena, explicaría lo que está pasando, porque aquí no sabemos qué está pasando. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? Este señor le ha matado a alguien, se ha quedado dormido, se ha suicidado, se ha clavado un puñal y se ha suicidado. Y si tú no conoces la historia de Marat, viendo la imagen no es imposible, o no, saber lo que está pasando, porque faltan la historia, faltan los actores que generen una historia. Y ese actor principal que generaría una historia, es decir, una señora malvada con cara de mala y un puñal matando a Marat, no está. Y como no está, ¿cómo nos van a contar la historia? A través de los objetos. Son los objetos los que de repente cuentan una historia. No me puedo detener en ello ahora, y ahora es lo que os iba a contar, pero todos esos objetos
nos van contando cómo tiramos del hilo de este trompeleil, de este trampantojo, que es la carta escrita por Charles Corday, con forma de guillotina, por cierto, que eso es importantísimo, y de ahí vamos reconstruyendo la historia. Una carta donde una señora cuenta, Charles Corday, no, perdón, una viuda por las guerras de la Revolución, le había escrito una carta a Marat diciéndole vamos, que estaba muy mal. Entonces Marat le escribió una carta diciendo que le daba el dinero este que está apoyado sobre el papel, en ese equilibrio maravilloso, porque el cual esta parte es un bodegón impresionante, verdaderamente increíble, corporeizado, verdaderamente corpóreo, tan corpóreo que yo muchas veces digo que el cajón tiene más expresividad, más mirada, y nos devuelve la mirada con más fuerza que el propio Marat, obviamente, que no deja de ser una caricatura. Y además ha jugado con esto deliberadamente David, porque si podéis hacer la prueba hasta en la pantalla del ordenador, ha hecho una perspectiva específica, especial, tiene un uso y un nombre dentro de la teoría pictórica, para hacer que el cajón, si vas hacia la derecha, se incline hacia la izquierda, se inclina hacia la izquierda, y si vas hacia la derecha, se inclina hacia la derecha. Y te pongas donde te pongas, el cajón dirige sus líneas perspectivas hacia ti, te interpela, te mira, te reclama. Es una mirada de vuelta más intensa que la del propio Marat, ¿no? Por lo tanto, aquí los objetos juegan un papel absolutamente fundamental. Son los objetos, a partir de ahora, los encargados de contar la historia. Ese hilo visible que veíamos en el cuadro de Girodet, que era la representación de la mirada, la representación del laberinto que deja toda mirada, está aquí, pero aún más impresionante, porque es invisible. Todo esto habría que contarlo, obviamente, con detalle, y para ver cómo David ha convertido la mirada durante la Revolución Francesa en protagonista absoluta del cuadro, ¿no? Absoluta. Justamente por haber quitado a la figura de Charles Corday y, por lo tanto, por haber roto el concepto de pintura de historia. Al no haber personajes, ¿quién es el encargado de contar lo que está pasando? Los objetos, evidentemente. Pero si los objetos son los encargados, habrá que organizar la mirada de otra manera distinta para que el espectador, recorriendo el espacio de la representación, pueda encontrar el relato que le explique lo sucedido, ¿no? Por eso el billete, el dinero que le deja a la viuda revolucionaria, el hecho de que haya dos plumas, como si hubiera dos instantes de tiempo distintos y diferentes, que es curiosísimo. Es decir, podemos imaginar que Marat estaba escribiendo esa carta, dejando el dinero a esa viuda. En ese instante entra Charles Corday, por lo que sabemos, le dirige una carta, que es la que tiene Marat en la mano, extrañísima también como la ha representado David, con hiperescalada, es decir, como si fuera un cartel, es decir, ya no es un lugar privado, sino que es un lugar público, para que el espectador pueda ver todas y cada una de las palabras de lo que ha escrito Charlotte ahí, que viene a decir algo así, que es fundamental que la vea, porque así demostrará su benevolencia, etcétera, etcétera. Él coge, o sea, entra Charles Corday, le da esa carta, él coge la carta, deja la pluma que deja sobre el cajón, y en ese instante Charles Corday le apuñala, ¿no? Todos los elementos del cuadro, todos, absolutamente todos, son falsos, no responden a la realidad. No hay nada que responda a la realidad. Marat no tenía un cajón, tenía un tajo de carnicero, pero claro, ¿quién le va a pintar reza de 200.000 personas para traer la paz a la República, ¿no? Obviamente nadie. La bañera no era una bañera plana, era una bañera redondeada, modelo bañera zapato, como llamaban. Marat no tenía un turbante en la cabeza. La herida no fue así, sino brutal. Le abrió prácticamente el pecho y fue una herida por la que se le salían prácticamente los pulmones. No tenía un cuchillo de mango blanco, sino que era de mango negro. Pero ¿cómo vamos a ver las huellas de la asesina en el negro, y por lo tanto lo cambió a blanco? No había esos muebles, la pared al fondo tenía un par de pistolas y un mapa de Francia, que aquí no están. Es decir, no había ese tintero.
estaba vestido con una camisa y no desnudo. Nada de lo que hay aquí responde a la realidad. Y eso que David fue a la habitación donde murió Marat y fue uno de los primeros testigos en tomar registro de todo. Es decir, no es porque no quisiera ilustrar la muerte, de la que tenía clara constancia, es porque toda la imagen está construida, no solamente a nivel del relato que podamos hacer, de cómo leer la imagen, toda la imagen está construida como un laberinto. Y ese laberinto continúa sin cesar, es decir, hasta extremos verdaderamente inenarrables. Es decir, no solamente recorremos los objetos como si fuera un laberinto invisible, sino que el cuadro mismo es un sistema de citas verdaderamente laberíntico, donde cada cosa que vemos se nos desdobla continuamente en incesantes encrucijadas, ¿no? Para empezar, el hecho de que el personaje de Marat esté tramado sobre un tema que Ingres, su alumno, vio muy claro, que era el tema del leto di Policleto. Este es un mármol que tenía Ghiberti en su colección y que forma un mito verdaderamente impresionante para la historia del arte, porque aparecen dos figuras, una que dará paso a la banista de Valpinson de Ingres y otro el hombre del brazo tirado, que en el fondo es el Marat y que el propio David ha copiado. El tema del lecho de Policleto aparecía en muchos grabados. Este de la derecha es el dibujo que tomó David para ese lugar. Pero todavía la cosa se sigue bifurcando, puesto que parece impresionante que David pudiera conocer un dibujo de Tiziano, nada más y nada menos, que había copiado el lecho de Policleto, el tema del lecho de Policleto, separando las dos figuras, la banista de Valpinson, pequeñita, la veis a un lado, y ese otro de Amor y Psique, en realidad es el tema del hombre con el brazo caído en el otro lado. Basta con que constituyen, por otro lado, las dos figuras que dan pareja, que dan pie a esa pareja de cuadros que están en el Museo del Prado del entierro de Psique y Venus y Marte, ¿no? Es decir, la banista de Valpinson y el hombre del lecho de Policleto. Si le damos la vuelta al dibujo de Tiziano, nos sale directamente el cuadro de David, verdaderamente asombroso, ¿no? El caso es que una vez que hemos creído que hemos cazado directamente las fuentes se multiplican hasta el delirio, porque empezamos a decir, ¿a cuál personaje de esta cadena podemos ascribir la imagen? Es decir, ¿a dónde nos conduce el laberinto de la imagen? Una vez que la imagen está empezada a construir como un laberinto de citas, como un laberinto de memorias, no hay manera de detener las encrucijadas. Y si creíamos que era la contaminación de la figura de Marat, del espacio del héroe político revolucionario con la figura del entierro de Cristo o la deposición de Cristo en la tumba, como vemos a través de esta secuencia, luego resulta que vemos uno de los dibujos que hizo para ilustrar la muerte del héroe en un bajo relieve clásico, y de pronto descubrimos que esa imagen cristiana o católica ha sido aplicada también al mundo grecolatino. Pero las bifurcaciones no paran, porque una vez que creemos que tenemos apresado el tema del cuerpo de Marat en la figura del lecho de Policleto, resulta que nos descubrimos que en una de las dos únicas esculturas que hay en la iglesia, en la fachada de la iglesia del Jesús en Roma, nos aparece a la derecha la figura de San Francisco Javier pisando a un infiel, cuya cabeza tiene un turbante y una expresión exactamente idénticas a las del Marat, pero además pliegue a pliegue, ¿no? Y decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? De que de repente la imagen se constituya en laberinto de la propia historia del arte. No solamente la construcción de la imagen es el laberinto de la mirada, como veíamos en el cuadro de Girodet, sino que la imagen se abisma continuamente sin cesar para reflejarnos continuas partes. Y así podemos seguir hasta el infinito, ¿no? Viendo referencias continuas, ¿no? Estos son los muebles que hacía David, que mandaba a sus alumnos que copiaran y que aparecen en muchos de sus cuadros. Es decir, en el cuadro este que veis aquí, un fragmento que es el Bruto
los lictores traen a la casa de Bruto el cadáver de sus hijos. Este cuadro, que este es el fragmento que estamos viendo aquí, lo único real de ese cuadro son los muebles, que eran verdaderos, y aquí, de hecho, han llegado hasta nosotros todavía, sometidos a cambios y variaciones, pues que iban creciendo, ¿no? Entonces, él mandaba a los alumnos que los copiaran, que se habituaran a pensar el cuerpo como un objeto y no como un sujeto, y una vez hecho esto, los colocaba también dentro de sus cuadros. El caso es que si miráis con atención aquí a la foto, el detalle de Marat, veréis que la patita de esta silla, justamente de esa, asoma por debajo. Y no solamente que la escena no reproduzca el escenario de la muerte tal cual, que nunca lo pretendió David, sino que además está construida con muebles del taller. Es decir, este es un tenderete, con lo cual empezamos a no saber. Si no sabemos si esto hace referencia a Tiziano, a la iglesia de Jesús, empezamos tampoco a no saber si la escena hace referencia al lugar donde murió Marat, o más bien hace referencia al taller de David. Es decir, porque en realidad lo que estamos viendo aquí es un tenderete de taller. Es decir, ahí en realidad no hay bañera. No hay ninguna bañera. Y el detalle que lo demuestra está aquí en esta patita. Esto no es una bañera. Aquí debajo hay una silla, ¿no? Una silla a la que le han puesto una tabla, una mesa, el cajón delante. Es decir, esto es como el típico tenderete que montan los artistas en el taller para copiar a un modelo y hacerse una composición de lugar con respecto a un cuadro de historia, ¿eh? Vamos a copiar la muerte de Sardanápalo. Entonces ponen ahí, como cuando jugábamos de niños a construirnos una nave espacial con la cama, las sábanas y los libros o una pista de coches con las cosas que había del taller, ¿no? Así trabajaban los artistas, entonces así siguen trabajando muchos todavía, ¿no? Por lo tanto, la imagen sigue bifurcándose, sigue convirtiéndose en una encrucijada. ¿Esto es el lugar de la muerte de Marat o esto es un retrato de taller? Es decir, hay tantos elementos para empezar a pensar lo uno como lo otro, ¿no? Y así continuamente, hasta el delirio. Y todo ello provocado porque David comienza a trabajar en Italia, mientras es pensionado de la Academia de Francia en Roma, con un formato de imágenes que se va a volver muy célebre en el mundo contemporáneo, que son los álbumes de imágenes, ¿no? Los álbumes. Él copia todo, calca todo, ¿eh? Todo lo que ve, pero a niveles delirantes, es decir, cabeza que ve antigua, la calca, también moderna, el calco luego lo convierte en dibujo, le da la vuelta, calca cosas invertidas en dos posiciones, y en estos álbumes, como si fueran nuestros álbumes de cromos o nuestros álbumes de imágenes, va mezclando todo lo que encuentra, hasta la saciedad. Incluso se mezclan en estos álbumes las cosas copiadas con los inventos, por decirlo entre comillas, es decir, con las composiciones. Aquí a la derecha veis la composición justamente para una de las versiones del Bruto, otra composición para una de sus cuadros. No podemos saber qué es cita y qué es creación. Es imposible en este laberinto distinguir tiempos. Imposible. Tan imposible como en el Marat, puesto que en el Marat, ya cuando se nos funden los plomos directamente neuronales, es cuando leemos el discurso de presentación que hizo David en la Convención Nacional. Este es el cuadro que se presenta, se cuelga como en el Congreso de los Diputados, es decir, que ha sido una cosa también creada por él. Esto es interesantísimo, pero no me puedo detener en ello. Y allí hace un discurso de presentación donde dice directamente, sin cortarse un pelo, que él no ha querido representar a Marat tal y como le dio el día de su muerte, sino tal y como le dio el día anterior a su muerte, que fue a visitarle. Es cierto, fue a visitar, él era presidente del Club de los Jacobinos, Marat se encontraba ya enfermo, le dijeron, oye, vete a ver a Marat, a ver cómo está, y se le encontró escribiendo, dice, por la libertad de su pueblo, sobre un tajo de carnicero y en la bañera, ¿no? ¿Qué tiempo es el de la pintura? ¿Qué tiempo pinta la pintura? Un tiempo
mixto, híbrido, donde las miradas confluyen, donde el pasado, la rememoración, trama el presente. No hay manera de distinguir aquí cuál es el tiempo de la mirada y cuál es el tiempo de la memoria, porque están inexplicablemente mezclados, ¿no? Bien, todo esto nos introduce en la imagen como laberinto. A través de los atlas, a través de los álbumes de imágenes, a través de ese célebre laberinto que es el Atlas de Ari Barbour, el Atlas Mnemosyne, el Atlas Memoria, y que directamente nos introduce en una transformación del laberinto maravillosa que ha realizado la imagen, y que si no miráramos a la imagen no entendemos. Si miráramos solo al laberinto como construcción arquitectónica y no a la imagen como laberinto sin arquitectura, no podríamos entender jamás. Y es prácticamente esto que estáis viendo aquí, este Atlas de Ari Barbour, que es una historia del arte sin palabras, una historia del arte sin relatos, donde el espectador, a través de la relación entre las imágenes, debe tener que empezar a hacer su discurso, tantos como relaciones sea capaz de hacer entre las imágenes. Es decir, el discurso se ha abismado en un laberinto sin fin. Barbour, obviamente, pensaba que había una relación, o dos, no lo sé, entre las imágenes determinadas, entre todas estas. Pero ¿quién podría decir que el espectador al que se le ofrecen estas imágenes no es capaz de hacer sus propias relaciones y, por lo tanto, generar infinitos discursos, ¿no? El Atlas de Ari Barbour no deja de ser esto, ¿no? Un laberinto donde los pasillos del laberinto no son ahora aquello que nos conduce a las cosas, ¿no? Sino aquello que comunica las cosas entre sí. Esto que es, digamos, en los juegos de los niños o en las maquetas de trenes, de aviones, etcétera, de juguetes, sabéis que vienen estas placas y a estos palitos vienen enganchadas las piezas. Esta es una de estas piezas mías de un juguete que tengo yo y es literalmente, pudiéramos decir, lo que hay entre las imágenes del Atlas de Ari Barbour o lo que hay entre las imágenes del Atlas de David. David es el primero que hace esto. El primero que de repente se da cuenta de que el mundo, para que empiece a tener sentido, debe ser convertido en un laberinto. Y que ese laberinto tiene un formato, que es la copia sistemática de todo lo que pueda haber y la puesta en escena también sistemática de todo eso que ha visto en álbumes que a su vez tendrán infinitas relaciones entre las imágenes entre ellas. Con estos álbumes empieza a producir pintura casi de manera industrial, pudiéramos decir, a base de el montaje, montando. El montaje es un término que ha sido aplicado a la pintura contemporánea, sobre todo por Didier Berman recientemente, y que intenta hacernos comprender cómo las cosas no solamente tienen una lógica constructiva racional, sino también asociaciones imprevistas, ¿no? Que es, en cierto modo, lo que está pasando aquí. Estos laberintos de la imagen, donde las imágenes se interrelacionan, pudiéramos decir, a través de infinitas relaciones laberínticas, es lo que nos escenificó una y otra vez continuamente Marcel Duchamp en sus obras, ¿no? Esta es la página del libro Objeto, Agua y Gas en todos los pisos, que le ayudó a André Breton a hacerla, donde digamos que la imagen, la obra, se convierte en la reunión de las propias obras, como había hecho justamente David en sus álbumes, ¿no? Laberintos. Marcel Duchamp lo entendió a la perfección al construir el gran vidrio como un laberinto que genera infinitas interpretaciones, pudiéramos decir, y cuyo libro de instrucciones, que veis aquí desperdigado, es un montón de hojas sin orden específico colocadas dentro de una caja y que el espectador puede sacar al azar, ¿no? Depende de las relaciones que trences entre ellas, llegarás a una conclusión u a otra, ¿no? A mí la gente que intenta sacar una lectura de Duchamp canónica siempre me ha parecido suicidas. Nunca lo he entendido, la verdad, ¿no? Es decir, que puede haber un corpus, sí, pero cuidado, es decir,
Y por eso no suelen mirar algunas imágenes. Por ejemplo, esta. El hecho de que él utilizara el gran vidrio no como un espacio para leer lo que había ahí, sino como un espacio para contaminar con lo que había más allá. Es decir, colocarlo delante de la ventana de la casa de Catherine Dreyer, con la leda de Brancusi al fondo en el jardín, para que fuera imposible para el espectador que está encantado mirando esta especie de uso del cuadro como vidriera, uso de ese espacio cristal como vidriera, le fuera imposible distinguir qué es lo que está dentro, qué es lo que está fuera, qué es lo que forma parte de la representación y qué es lo que no. Es decir, aquí lo que tenemos es ese espacio entre del que hablábamos ayer con Amador Fernández Sabater para caracterizar el trabajo del laberinto llevado a su conclusión más tajante, más absoluta. En cualquier caso, volviendo, y con eso termino ya, la figura del Marat como ese lugar que está entre tiempos, rememorando espacios, jugando con el anacronismo, pintando una cosa que es presente y a la vez ritornello, a la vez pasado. ¿Qué es esto? Sino literalmente el cine. Porque el cine es literalmente el más grande laberinto de nuestro tiempo, el más prodigioso, aquel donde las derivas y las encrucijadas son continuas. ¿Pudo ver David entender que esta idea de enfocar la imagen como un lugar donde se rememora continuamente, donde lo que vemos en presente es como un flashback del pasado? ¿Pudo verlo y entenderlo a través de los transparentes de Carmontel? Carmontel es un pintor mayor que David, una generación anterior, que de repente en plena Revolución Francesa presenta el transparente, una máquina óptica donde en un rollo de papel está representada unido una secuencia, un jardín generalmente, bordeado de negro por arriba y para abajo, como los fotogramas del celuloide, del cine, y que monta en una cajita con una puerta y con unas bisagras que hacían que la cosa fuera hacia adelante y hacia atrás. El origen del cine. David estaba eternamente atento a los instrumentos ópticos que se desarrollaron durante estos años. El transparente de Carmontel, la fantasmagoría de Robertson y algunos otros, como el panorama, por ejemplo. Sabemos que era asiduo visitante de estas cuestiones y que le interesaban sobremanera. Pero aquí, en esta maquinita donde de pronto la imagen se mueve y se vuelve, como diría Deleuze, imagen-tiempo, imagen-movimiento e imagen-tiempo, ya no hay manera de enfocar la imagen nada más que como un laberinto continuo hecho de rememoraciones de la imagen. Lo que el cine hará a través del montaje será ya en el siglo XX, será obviamente convertir toda esa estructura de tiempos que se mueven, que retornan, que anuncian flashbacks futuros, flashbacks pasados, es decir, la idea de que un fotograma es un laberinto de tiempos y un laberinto compositivo en, digamos, en la razón de su existencia. Pero todo eso, en cierto modo, surge de aquí, de ese instante. Instante peligroso, que es el de la Revolución Francesa, y donde todo surgió durante esos años y quedó clausurado inmediatamente. Pues en cuanto llegó el imperio y llegó Napoleón, toda esta manera de tratar la imagen por parte de David así, es decir, como un laberinto de la mirada, se clausuró, dejó y permaneció, pudiéramos decir, en barbecho, permaneció a la espera de que se inventara el cine, ¿no? Hay algo en David que nos lleva a la prehistoria de la imagen contemporánea, a la imagen, a esa prehistoria donde la imagen surge como un laberinto sin paredes, un laberinto sin arquitectura, porque el laberinto es la mirada. Y eso es lo que el cine nos ha enseñado de manera prodigiosa en el siglo XX. El más grande, como digo, laberinto de nuestra época. Creo que esta vez he sido más corto, ¿no? Así que termino. Está muy bien.
Tenemos, gracias Miguel, muy interesante esta segunda parte y entiendo que también compartiste un poco tu tesis de doctorado, ¿no? No, hay O elementos de ella, elementos, hay cosas nuevas aquí, muchas. por supuesto, elementos de tu tesis. Así que dejamos abierto el espacio del chat para este, un rato para que puedan compartir preguntas, comentarios o lo que quieran. Está publicado parcialmente sí, parte de él, no del todo, lo del análisis del cuadro de Viravec. Sí, me parece que un poco lo hablábamos también en el intervalo, que presentaste un trabajo que hace unas conexiones que dan cuenta también de un interés tuyo específico del tema y ameritaría un libro, creemos, al menos un pequeño libro, porque además creo que todos y todas en algún punto necesitamos volver para reconstruir un poco esas vinculaciones y esas ideas que estás compartiendo y pensamos, bueno, tenemos también, que lo hemos hablado entre nosotros, como la idea de armar una publicación a partir de este seminario, como eso sería espectacular. Pero creo que es un tema que, digo, que está en este marco, se habilitaron lecturas realmente nuevas y relaciones súper interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que se está dando en el marco de una exhibición, ¿no? Todo este diálogo. Y es interesante pensar a la exhibición como un puntapié, que es un poco lo que quisimos hacer en este curso, empezando con las curadoras, hablando de la muestra y después habilitar esas ramificaciones para hacer lecturas sobre esa propuesta que está haciendo PROA, por supuesto de la mano de la UNED. Bueno, acá muchos agradecimientos en el chat y de Mariam Tamborenea, dice, la mirada como laberinto será la escucha, el diálogo, otro laberinto, la vida misma y el cosmos un infinito laberinto. Gracias. Bueno, todos agradecimientos. María Gabriela Hernández mencionaba el mensaje anterior que Mariano Sadón trabaja en 2012 de la captura de las miradas y reconstruye la lectura de una serie de retratos por parte de 160 personas aproximadamente. Bueno, no sé si lo querías mandar al chat general. Y comentarios también de En cualquier caso, otras personas. perdona que te corte, Rosario, ¿no? Pero esta segunda parte, que en la primera era qué es el laberinto, vamos a rastrear sus orígenes, es un instrumento de poder, también lo ha sido, no lo olvidemos, qué significa la arquitectura de un laberinto y reconocer los más allá de ese laberinto, ¿no? El monstruo y el hilo de Ariadna. Esta iba por el hilo de Ariadna, el monstruo nos llevaría a otros temas que estaban ahí planteados, como es lo de Picasso y Francis Bacon. Y la construcción de la imagen como un conglomerado monstruoso, heterogéneo, ¿no? Bien. Perdón. El caso es, obviamente, que en esta llevaba claramente hacia un fin. Si la mirada es un laberinto, ¿qué diferencia hay entre un laberinto y un diagrama? Es decir, diagramas como laberintos, absolutamente clave y fundamental, ¿no? No solamente si la mirada es un laberinto, nos caemos directamente hacia el fin, claro, es decir, esto es obvio, pero también nos caemos en los diagramas. De hecho, tú me has enviado una foto ahora en el intervalo de los apuntes que has tomado, que es directamente un diagrama, ¿no? Un diagrama donde
sustituyes esas cosas por los cuadros que ponía, o sea, por las imágenes que David coleccionaba en álbumes, y tendremos en la misma disposición, ¿no? Exactamente la misma. Basta con sustituir conceptos y palabras por esas imágenes y ya está. Es decir, no hay manera de concebir la imagen en el mundo contemporáneo, sino como un diagrama de sí mismo y como un diagrama que conecta con otras imágenes incesantemente, ¿no? Yo siempre suelo decir que una imagen no anda sola. Ya no tenemos capacidad de ver las imágenes solas, por sí mismas, sino como un eco continuado de todo lo que le rodea, como un ecosistema. Una imagen sola no deja de ser un concepto no solamente académico, sino conservador, que intenta conservar la noción absurda hasta cierto punto de obra maestra. Es decir, la idea de que algo es de fetichización de la obra maestra, que algo es tan perfecto y tan sagrado que no necesita que veamos sus relaciones, ¿no? Lo cual es completamente disparatado, porque una obra vive de la abundancia de relaciones con otras obras, ¿no? Y esto es lo que en cierto modo ha visto con una claridad pasmosa David. Entonces, claro, también esto era una manera de hacer ver que nuestros relatos de la historia del arte tienen que ser reescritos continuamente. Porque esto que, por ejemplo, el de Berman lo escribe al montaje o en el caso de Duchamp, de pronto esto te introduce en otras genealogías mucho más amplias y es una manera también de hacer ver que cada vez que miramos una imagen, ya sea laberinto o sea una imagen, necesariamente debemos ser espectadores críticos que pongan en reformulación la genealogía de esa imagen. O sea, mirar es siempre reubicar genealógicamente, siempre. Por lo menos si la mirada es crítica. Si no es una mirada consoladora, ¿no? Y claro, esto Bien, supone... acá tenemos algunos comentarios también. Dana dice, interesantísima la charla del laberinto de imágenes como referencias previas de una obra de arte, súper presente en el arte contemporáneo y lo que nos suele interpelar como espectadores. De Moto, no sé cuál es tu nombre, dice, increíble charla, por favor, ¿dónde está el hilo para poder salir a la realidad después de esta charla? Después ya hemos recorrido el laberinto de estos encuentros, muy nutritivo. Marcelo dice, muy bueno, qué interesante cómo se aplica el laberinto en la lectura de capas sobre la pintura figurativa narrativa. En este sentido, me gusta pensar en la pintura abstracta como el lugar donde se revela el monstruo, el secreto, o como la salida del laberinto como un desenlace. Bueno, eso es... María Carolina, sí. No, que digo que eso que acabas de leer es directamente Pollock. Él se mete... Ahí se cortó, ¿no? ¿Se me cortó a mí o se nos cortó a todos? Creo que se cortó a todos. Claro, no la ve. No, Miguel, recupera un poco lo que dijiste, porque no, lo último que dijiste se cortó, se te cayó un poco internet. Si querés, repetilo. No, que decía que esto que decía esta persona es directamente la pintura de Pollock, ¿no? Que es el monstruo. Claro, el pintor pisa, pintar es estar dentro de la pintura y al caerse dentro de la pintura, al no verla, tiene que, en cierto modo, organizarla a través de otro régimen sensorial, ¿no? Bien, acá María Carolina dice, en este tramo el concepto del laberinto se me presenta como una idea o concepto que puede servir como instrumento para investigar y realizar análisis sobre la imagen, la cultura y todo aquello que nos interese, como una lupa desde la que miramos. Sí, completamente de acuerdo. Y de nuevo insisto en esto, pensar que los laberintos están solo en los laberintos es algo que hay que romper, ¿no?
Y acá Marcos dice, resulta interesante la relación entre muro y pasillo y su aplicación en el urbanismo moderno, sobre todo a partir del plan de Haussmann. Sin embargo, el laberinto de la imagen continúa y se vuelve exponencial. Y Victoria, la idea de que las obras de arte se miran en relación a otras obras, todo artista puede estar inspirado o resignifica obras anteriores. Y acá Cecilia, entonces se considera la realidad misma como un diagrama o laberinto. ¿Cómo recupera el espectador el nuevo mirar cultural? La primera parte de la pregunta la entiendo, la segunda no tanto. Si lo pudieras precisar, Cecilia, me encantaría, porque me parece interesantísimo. Sí, hola, buenas tardes. No entiendo qué quieres decir con el nuevo mirar. Cecilia, se corta. Sí, ahí no sé si me escucha, buenas tardes. Ahora sí. Sí, de pronto como ciudadanos estamos ante este diagrama, un nuevo mapa que nos interpela y más bien nos exige entonces instalarlos como espectadores de un análisis de este nuevo trazado. De pronto ya la realidad es un laberinto que nos exige de alguna forma extender hilos de Ariadna, porque todo el tiempo pareciera que estos diagramas, conflictos, intersticios sociales están cambiando. Por lo tanto, ¿cuál es mi comunidad de análisis? ¿Estoy como un espectador solitario? Tal vez tengo referentes con otros. Es como que exige una nueva forma de interpretación, ese nuevo mirar, ¿no? Cultural. Exige un esfuerzo diario y cotidiano, claro, pero es que la vida, a fin de cuentas, es mantenerse alerta, ¿no? Es decir, pero conviene que hagamos ese ejercicio antes de que el poder lo haga por nosotros. Claro, si no hacemos ese ejercicio es entonces cuando nos encontramos ante espectadores pasivos que consumen imágenes prefabricadas, dirigidas, la publicidad, la televisión, pero obviamente, ¿no? Donde no hay posibilidad de lanzar otra mirada que la que la imagen misma está indicando, ¿no? Mirar críticamente supone, ante todo, yo eso lo tengo clarísimo, instalarse en el ecosistema de las imágenes. Es como los amigos, es sortear la realidad, los problemas de la realidad con más fuerza que si tienes un único amigo. Es evidente, ¿no? Una red amplia. Yo creo que el ser humano está preparado para pensar en red. Y justamente lo que el poder hace es aislarnos de esas redes. Claro, es decir, la televisión es el ejemplo perfecto. Tú en televisión parece que consumes un montón de información, un montón de imágenes, siempre en cápsula. Y siempre metido en tu casa, en tu habitación, o en todo caso con algo que está consumiendo todo el mundo, a la vez millones de espectadores, cada uno individualmente en cápsula, sin poder, digamos, negociar, sin poder dialogar lo que están viendo. Ese es el fraccionamiento que quiere de todos nosotros el poder, es decir, que dejemos de ser red. Pero claro, en cuanto la red está ahí viva, es decir, nos reunimos con amigos, hablamos de las cosas, las imágenes se piensan casi mejor, podemos empezar a trenzar relaciones unas con otras, ¿no? Y rompemos este aislamiento, que eso a mí me parece determinante, ¿no? No sé Gracias, Miguel. Te cuento que te está fallando un poco, sí, ya veo, sí. escuchando muy entrecortado, sobre todo la primera parte de tu último comentario. Ya, ¿qué pasa, la verdad? Pero bueno, podemos, de todos modos, si bien este es el último encuentro, cualquier
cosa que haya quedado en el tintero, cualquier comentario o pregunta que quieran hacer, ya sea a Miguel o a otros docentes, nosotros podemos recibirla en Se corta, Rosario. Bueno, acá estoy de vuelta. No, por lo que veo se le corta a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, Internet está fallando internacionalmente. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que si les queda algo por preguntar, tenemos un mail general, que es de donde nos estamos comunicando, que es este que les comparto por acá, y pueden enviarnos cualquier pregunta o cuestión que haya quedado pendiente, y nosotros se los hacemos llegar a los docentes y podemos continuar también el diálogo. Así que bueno, les propongo esto como un cierre y agradecerles nuevamente por haber participado. Miguel, otra vez, gracias por la clase y también por todo, por facilitar también esta vinculación entre PROA y UNED. Y vamos a enviarles, por supuesto, los gráficos pendientes, recordarles el link de acceso a los videos grabados para que puedan repasar las clases, y en breve les vamos a estar enviando una encuesta también para evaluar el curso en su totalidad, así que seguimos por mail el contacto.